Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Kitetse 49, 4. Cuando salgas, Deuteronomio Devarim 23, 7, 23. Pero no detestarán a un Edomí, porque él es tu hermano. Y no detestarás a un Mitzrayimi, porque viviste como extranjero en la tierra de ellos. La tercera generación de hijos nacida a ellos puede entrar a la asamblea de Adonai. Cuando estés en el campamento, en guerra con tus enemigos, tienes que guardarte contra cualquier cosa mala. Si hay un hombre entre ustedes que está inmundo a causa de emisión nocturna, él irá fuera del campamento. No entrará en el campamento. Cuando llegue el anochecer él se bañará en agua, y después de la puesta del sol puede entrar en el campamento. También tienes que tener un área fuera del campamento para usar como letrina. Tienes que incluir una paleta con tu equipo, y cuando evacúes, cavarás un hueco antes, y después cubrirás tu excremento. Porque Adonai, tu Elohim, se mueve en tu campamento para rescatarte y entregarte tus enemigos. Por lo tanto tu campamento será un lugar kadosh. Adonai no debe ver nada indecente entre ustedes, o él se volverá de ti. Si un esclavo se ha escapado de su amo y ha tomado refugio contigo, no lo entregarás de regreso a su amo. Permítele quedarse contigo, en cualquier lugar que le venga bien entre tus asentamientos. No lo maltrates. Ninguna de las hijas de Israel puede consagrarse para hacerse prostituta en el templo, ni puede consagrarse para hacerse prostituto en el templo ninguno de los hijos de Israel. No traerás las ganancias de una prostituta, ni el precio de un perro, sodómita, a la asamblea de Adonai, tu Elohim, para ningún voto, porque aún ambos son abominaciones a Adonai, tu Elohim. No prestarás con interés, usura, a tu hermano. No importa si el préstamo es de dinero, comida o cualquier otra cosa que pueda acumular interés. A un extranjero puedes prestar con interés, pero a tu hermano no prestarás con interés, para que Adonai, tu Elohim, te prospere en cualquier cosa que te empeñes en hacer en la tierra que estás entrando para tomar posesión de ella. Cuando hagas un voto a Adonai, tu Elohim, no demorarás el cumplimiento de él, porque Adonai, tu Elohim, de cierto lo demandará de ti, y no hacerlo será tu pecado. Si escoges no hacer ninguna clase de votos, eso no será pecado para ti. Pero si un voto pasa a tus labios, tendrás cuidado de hacerlo de acuerdo a lo que voluntariamente prometiste a Adonai, tu Elohim, lo que prometiste en palabras habladas en voz alta. Comentarios, hechos por su servidor. Estas dos leyes están relacionadas con las campañas militares del ejército israelita y con la necesidad de mantener el campamento libre de impurezas. Las leyes discuten los problemas de higiene personal y pública. El primer caso de impureza se refiere al soldado que tiene una emisión nocturna, v. 10. Aun cuando la emisión fuese involuntaria e inconsciente, la emisión del semen hacía al soldado impuro, Verlef 15, 16, 18, así como la referencia en Levítico hace claro, sino de un soldado que orina en la noche involuntariamente o voluntariamente, porque estaba muy cansado para ir fuera del campamento. Según, esta sugerencia está de acuerdo con el segundo caso en los VB 12, 14. La impureza ritual causada por la emisión, forzaba al hombre a salir del campamento hasta la tarde. Al final de aquel día, él tenía que lavarse para entrar al campo al anochecer, en el principio del día siguiente, v. 11. El segundo caso es el caso de defecación pública. Cuando un soldado tenía la necesidad de satisfacer sus necesidades personales, era necesario tener un lugar fuera del campamento para esto. Los líderes del ejército israelita tenían que proveer letrinas fuera del campamento. Como parte de su equipo, cada soldado tenía que cargar una estaca para hacer con ella un hoyo en la tierra para cubrir los excrementos. Esta ley no menciona la necesidad del baño ritual porque la defecación no era considerada una impureza ritual si uno seguía la manera correcta de mantener la pureza del campamento. Si un soldado defecaba dentro del campo, entonces era necesario seguir un proceso de purificación. La razón para esta legislación requiriendo la necesidad de mantener la pureza del campamento era porque Adonai estaba en el campo con el ejército israelita, moviéndose entre los soldados para traer la victoria contra los enemigos. V. 14. Elad declara que en tiempo de batallas, Israel salía a la cabeza del ejército para luchar por su pueblo, Éxodo 15, 3, 4.
2 a 8, 14. Job 20, 6, 8. La presencia de Elohim en el campamento para proteger a su pueblo hacía del campamento un lugar santo. El símbolo de la presencia de Elohim con el pueblo era el arca del pacto. La impureza del campamento hace a Elohim ver cosa indecente, v. 14. La palabra Eb, traducida por indecente, generalmente se traduce desnudez, Gen 9, 23. Éxodo 20, 26, y probablemente se refiere a los genitales. La violación de esta estipulación ofendía a Elohim y causaba su salida del campamento. Los oprimidos. Aunque el comercio de la esclavitud ha terminado en prácticamente todas partes del mundo, todavía existen distinciones que se basan en el color, la raza, la nacionalidad y las clases distintas de las personas. Y todavía existe la discriminación que se basa en estas diferencias. Muchas personas se encuentran en circunstancias difíciles, no por actos que ellos han provocado, sino por haber nacido en condiciones de pobreza o de una raza o un color que sufre opresión. La ley deuteronómica trata de combatir estas condiciones, dando instrucciones en casos de esclavos extranjeros que se encuentran en crisis por el hecho de haber escapado de su amo. Esto nos llama a una simpatía por los oprimidos que padecen necesidades en nuestro medio. 7. Leyes humanitarias, 23, 15, 25, 19. A. El esclavo fugitivo, 23, 15, 16. La ley del esclavo fugitivo está vinculada con la relación que Israel tenía como pueblo de Elohim. La base de esta ley es Éxodo 22, 21. Cuando Israel estaba en Egipto, ellos fueron considerados extranjeros, Gerim, por los egipcios, y por esta razón Israel tenía que tener compasión de un extranjero que entraba en Israel como un esclavo fugitivo. El esclavo que escapaba de otra nación para encontrar refugio y ayuda en Israel no podía ser regresado a su dueño. Como pueblo especial de Adonai y como una nación redimida de la esclavitud en Egipto, Israel, un pueblo que conocía el dolor de la esclavitud, tenía que acordarse de que ellos también habían sido esclavos. Israel había sido liberado por Adonai de la esclavitud para nunca más volver a sus dueños. Así debía Israel tratar al esclavo fugitivo. Sus días de esclavitud habían terminado y ahora debía empezar una nueva vida. Él era un hombre libre, una persona que había decidido vivir su nueva vida bajo la protección de las leyes de Israel. Un esclavo fugitivo que procuraba santuario en Israel podía vivir en el lugar que él escoja, v. 16. Ningún israelita podía explotarlo o oprimirlo. Esta ley prohibiendo la extradición de un esclavo fugitivo contradice la costumbre legal del Antiguo Oriente. La ley de Hammurabi decretaba la pena de muerte para la persona que no regresaba a un esclavo fugitivo. En los pactos políticos entre las naciones era costumbre introducir una ley forzando a una nación a regresar a otra nación un esclavo fugitivo. Pero Israel tenía un pacto con Adonai. Además, la memoria de que Israel había sido esclavo en Egipto motivaba a los israelitas a tener compasión de cada persona que procuraba la protección de la comunidad. B. Ley contra la prostitución ritual, Éxodo 23, 17, 18. La práctica de la prostitución sagrada era común en las religiones de fertilidad en el antiguo Cercano Oriente. En las religiones que usaban estas prácticas, la prostitución sagrada era el medio de garantizar para los adoradores de los dioses y las diosas, la fertilidad del campo, de los animales y de los seres humanos. La relación sexual atraía a hombres y mujeres que se prostituían en sacrificio agradable a sus dioses, para inducir a los dioses y las diosas a desenlazar el poder procreador en el vientre de las mujeres, del suelo y de los animales. La palabra traducida prostituto sagrado y prostituta sagrada es Kadesh y Kedesha. Estas dos palabras en Lit se traducen los santos o los consagrados y son términos técnicos para designar a las personas que servían en el templo cananeo en el culto de Asera, la diosa de la fertilidad. La ley deuteronómica prohibía a los israelitas que sirvieran en el templo como prostitutos. La prostitución sagrada era una abominación a Adonai y su práctica era completamente contraria a los valores morales y espirituales presentes en el pacto entre Elohim e Israel. La religión de Israel no podía ser separada de una vida pura y santa, una vida consistente con la personalidad de su Elohim.
Pero, las muchas referencias a la prostitución sagrada en el At son evidencias de que la inmoralidad sexual característica de la religión de Asera se había infiltrado y contaminado a la religión de Israel. Además de la ley que prohibía la prostitución sagrada de los israelitas, la ley deuteronómica prohibía traer a la casa de Adonai el dinero recibido en la prostitución. El pago de un voto hecho a Elohim era la manera en que una persona expresaba su gratitud por una bendición recibida de Elohim. Pero ningún voto podía ser pagado con el sueldo de prostitución, porque tal práctica era una abominación a Adonai. Las palabras Eneb, que se usan en el B18 para designar el prostituto y la prostituta, son diferentes de las usadas en el B17. La palabra prostituta en el B18 es sola, una palabra generalmente usada para designar una prostituta de la calle. La palabra prostituto en el B18 es Caleb, una palabra kelit. Significa perro. La palabra Caleb se usaba para el prostituto homosexual y también para designar a un funcionario del templo que vendía su cuerpo en el culto de la fertilidad. La ley, por lo tanto, declaraba que Adonai consideraba que los prostitutos en el templo y a las prostitutas en la calle eran una abominación y que él no aceptaba la ganancia inmoral como una oferta agradable de su pueblo. La influencia del medio. Los israelitas tenían que enfrentarse con una cultura saturada de lujuria que se expresaba en la forma de prostitución ritual en los templos paganos. Seguramente el predominio de estos templos y lugares donde se practicaban las formas más bajas de sensualidad representaría una atracción y una tentación constante para los israelitas. Por eso, la expresión clara de prohibición cabía como modo de prevenir la caída en el pecado. Hay paralelos de esta situación en nuestro medio hoy en día. Una visita al almacén de víveres para comprar los comestibles nos hace enfrentarnos con las revistas que tienen títulos llamativos para capturar nuestra atención. A veces el escuchar las noticias en la televisión nos expone a información pornográfica. Uno tiene que ejercer la voluntad para resistir la tentación de demorar y mirar tales presentaciones. Pero necesitamos mantenernos en comunión constante con Elohim y orar, pidiendo fuerzas para resistir el mal. C. Las leyes del cobro de interés, Os 23, 19, 20. La ley del interés una vez más enseña el espíritu humanitario del deuteronomista. El intento de esta legislación era para ayudar a un miembro de la comunidad que era financieramente pobre. Por cuanto la mayoría de los israelitas vivían del campo, uno dependía de la constancia de la naturaleza. Un desastre natural, una tormenta, un terremoto o una sequía podía traer un desastre en la vida de una familia o causar la pérdida de posesión. El resultado sería la pobreza del individuo y de su familia. Pero la pobreza podía ser eliminada y la vida restaurada si una persona prestaba a su hermano necesitado. El texto presupone que la persona que pedía prestado y la persona que prestaba eran israelitas. Pero ningún israelita podía cobrar interés de otro israelita. Si uno tenía la oportunidad de ayudar a su hermano, debía hacerlo por gratitud a Elohim y no por deseo de aumentar su fortuna. Un israelita tenía derecho de prestar su dinero con interés a un extranjero. Aquí, el extraño, no era el forastero, Ger. Un Ger era un extranjero asimilado a la comunidad de Israel. El no-cri era una persona que no pertenecía a la comunidad del pacto. La predicación de los profetas indica que el deseo de enriquecerse a través del infortunio de otra persona era muy común en Israel. Los profetas criticaron severamente la avaricia insaciable de los ricos que oprimían a los israelitas pobres, Isa 1, 16, 17, Ger 7, 5, 7, Mig 2, 1, 2. Verdades prácticas. Nuestra vida diaria se basa en una economía un poco diferente a lo que vivían los israelitas, que eran beduinos principalmente. La mayoría de nosotros trabajamos por un sueldo mensual, y con el pago tratamos de cubrir los costos de la vivienda, la comida, la ropa, y los demás gastos que son múltiples. Hoy difícilmente podríamos vivir sin préstamos que envuelven el cobro de intereses. Esta circunstancia permite que muchas personas contraigan deudas y compromisos más allá de lo sabio y de sus capacidades para pagar. Después de un tiempo descubren que un porcentaje muy alto de sus ingresos va para pagar los intereses de las deudas.
Nos conviene tratar de evitar contraer deudas, excepto por las cosas más necesarias para nuestro funcionamiento normal. Y debemos cancelar las deudas que cobran las tasas de interés demasiado altas lo antes posible. D. Cumplimiento de los votos, Mic 23, 21, 23. En la religión de Israel, hacer votos a Elohim era estrictamente voluntario. Había dos razones principales que motivaban a un adorador a hacer un voto a Elohim. Generalmente, el adorador prometía dar a Elohim o hacer algo para él, por causa de una bendición recibida. En momentos de necesidad o angustia, el adorador prometía algo con el propósito de recibir ayuda divina. La ley deuteronómica enfatiza la necesidad de cumplir la promesa hecha a Elohim. La promesa era hecha voluntariamente, v. 23, pero una vez hecha la persona que había prometido tenía la obligación de hacer lo que había prometido, Prof 5, 4, 5. La persona que no cumplía su promesa era culpada de pecado, v. 21. Si una persona no hacía promesa esto no era pecado, v. 22, porque Adonai no esperaba que su pueblo le hiciera promesas. El libro de Proverbios declara que muchos hacían promesas a Elohim sin reflexionar en las consecuencias de sus promesas. Jefté hizo un voto para comprar el favor de Elohim. La consecuencia de su voto fue el sacrificio de propia hija. Yeshua citó Deu 23, 21 para enseñar a sus discípulos la importancia de hablar la verdad, más 5, 33, 37. Cumpliendo con los votos. Hoy los votos se hacen en forma de compromisos que contratamos cuando prometemos dar cierta cantidad a la iglesia, una organización cívica y a las campañas que luchan en contra del cáncer y las múltiples otras enfermedades que amenazan la salud. El consejo que necesitamos poner en práctica es de no comprometernos más allá de nuestras capacidades de cumplir. Sabemos que debemos dar el diezmo a los que enseñan Torah, a los pobres, a las viudas o a las personas que más lo necesiten. Los que estén en condiciones de contribuir a otras organizaciones tienen que reconocer que nunca se acaban las necesidades, pero se acaban los recursos para contribuir a todo. Por eso, debemos establecer pautas a seguir para determinar lo que podemos dar y a qué organizaciones. En esta forma podemos cumplir con nuestras promesas. Kol Tuf significa todo lo bueno. Ros Mosé.